desde distintas posiciones, tales pues como las de la etnología o de la antropología cultural, o posiciones de interpretación de la historia, como el materialismo histórico más vulgarizado, sostienen que hay que olvidarse pues de las acciones humanas, del voluntarismo humano en la historia, y centrarse pues en elementos, diríamos, más objetivos, tales pues como las fuerzas económicas. En el caso pues del materialismo más vulgar, pues la economía sería lo que lo explica todo, o incluso también desde posiciones, diríamos, de anarcoliberalismo o de la escuela austríaca, pues todo se explicaría en términos económicos, aunque de una manera muy distinta pues a la del materialismo histórico. Y habría que dejar, dirían ellos, pues la idea de un Thomas Carlyle, por ejemplo, de que son los héroes o las grandes personalidades, que además Carlyle entiende pues en el sentido de Hegel, de que son manifestaciones del espíritu absoluto, ¿no? Que es la marcha de la historia según la teoría idealista, y por lo tanto el papel del individuo en la historia pues es muy limitado. De hecho, Engels llegó a decir que si el lugarteniente Napoleón hubiera sido asesinado en Tolón, otro lugarteniente hubiera llegado a ser primer cónsul. Sin embargo, esta perspectiva diríamos que es de tipo miserable, en el sentido de la miseria de la filosofía de Marx, ¿no? Es en el fondo una perspectiva que no alcanza a explicar lo que es la historia universal, que ya no es una historia meramente de recolección de datos o de otras instancias, sino que es una perspectiva filosófica que desborda esta otra perspectiva pues muy nominal, y que por lo tanto no da para explicar lo que es la idea de una historia universal. De hecho, pues la historia en un sentido etnológico, por ejemplo, de historia de las mujeres o historia de los negros en Estados Unidos, que es muy habitual, es otro tipo de perspectiva miserable, puesto que no hay una historia de una clase social o de un colectivo distinta de los otros, sino que todas están imbricadas en la historia universal. Y es más, la propia historia tiene en sí misma ella interpretaciones, los hechos no son objetivos. Y en el fondo, pues la idea que señalaba Aristóteles en la poética, de que la poesía es más filosófica de la historia porque habla de lo que pudo pasar, mientras que la historia habla de lo que ya ha pasado, pues es recogida pues por el autor de la ciencia nueva, de la historia, de Giambattista Vico, que llega a reclamar incluso que los poemas homéricos pues son un referente histórico para entender el mundo griego. Y de hecho pues la Biblia, los evangelios son históricos, y otras muchas composiciones literarias pues tienen un fondo histórico. Y de hecho esas composiciones literarias y otras muchas incluyen a lo que denominaríamos héroes, en tanto que suponemos pues que en la historia hay un determinismo, pero ese determinismo no se realiza a una escala, digamos, ciega, objetiva, sino que se realiza a la escala humana, y dentro de la escala humana pues hay determinados hombres que han logrado cambiar el curso de la historia. Entonces, en ese tipo de hombres son los que se denominarían héroes, aunque no todos los que cambian el curso de la historia sean héroes. De hecho, pues el primer ejemplo que podemos encontrar pues es el de Alejandro Magno, que sería pues el conquistador pues de todo el mundo conocido en su época, que trascendió a griegos y bárbaros, y sobre todo pues que no es un héroe pues en el sentido que se puede entender hoy en la cinematografía, alguien que vive solitariamente, no, ni tampoco es un deportista, es un sujeto que aglutina multitudes y las conduce. Es que no es conducido como los deportistas que dependen de patrocinadores o de equipos, sino que es capaz de conducir y liderar a las masas. Y Alejandro Magno es el primer ejemplo, puesto que en la famosa ceremonia en la que es investido con los poderes de Zeus, se convierte en Zeus mismo, lo que trataba de hacer, como señala muy bien Quinto Curcio en su historia de Alejandro Magno, es desbordar la perspectiva de griegos y bárbaros. Es decir, era el conocedor de todo el mundo, el conquistador de todo el mundo, y de hecho pues llevó las ideas del helenismo pues a todo el mundo conocido. Un ejemplo muy claro de lo que venimos señalando aquí pues respecto a la historia es sin duda pues el caso de Cristo, sobre el que se discute si fue personaje histórico o no. Pero lo cierto es que Cristo, como el origen de la fe cristiana y de la Iglesia Católica, en el fondo, pues no tiene ningún valor como personaje histórico si no aparece detrás de sí la leyenda cristiana y la Biblia, que es lo que le da sentido y lo que le da importancia
Y por muy falsa que sea la Biblia, o aunque sea una cuestión puramente literaria o pura literatura, gracias a la Biblia el cristianismo se ha expandido por todo el mundo. Y es una fe ecuménica. Hay muchos ejemplos de héroes, diríamos, entre comillas. Hay un ejemplo muy curioso en el caso de la historia de España, que es el del Cid campeador, Campis Doctor, que dice Menéndez Pidal, cuya traducción pues es doctor en las cosas del campo, o sea, una especie de guardabosques o incluso de mercenario que vive en las lindes entre moros y cristianos, y cuyo el poema de Mio Cid precisamente dicen que es una invención sobre esta base de un personaje histórico en el contexto de la corte de Alfonso VIII, ya más de un siglo después, donde se señala pues que se pone al Cid como modelo de héroe que es capaz de aglutinar a todos los reinos cristianos en el proceso de reconquista, de alguna manera. Pese a que el Cid, pues es real, pues era un sujeto mercenario al que le expulsaron por robar los tributos de los reinos árabes que le otorgaban a Alfonso VI. Ejemplo análogo pues podría ser incluso el del Che Guevara, ¿no? Pues que en Hispanoamérica, en un contexto donde el Che no es propiamente un comunista, sino que reivindica la unidad hispanoamericana frente al imperialismo, venga de donde venga este imperialismo, y que es indigenista él mismo. Él defiende al indio como el sujeto de la liberación, puesto que el Che Guevara fue considerado un teólogo de la liberación, ni más ni menos. Y así podría hablarse de muchos personajes que han cambiado la historia universal. Cristóbal Colón, otro de los personajes más importantes de la historia universal, porque cambió el mundo. O sea, gracias a él se llegó a un continente nuevo que era desconocido. Y el viaje de Colón, de la Pinta en la línea de Santa María, es mucho más importante pues, que el del Apolo 9, puesto que el Apolo 9 llegó a una luna que ya se conocía. Pero Colón llegó a un continente que era completamente desconocido y cambió el mundo. Y en definitiva, pues la idea de héroe, que es un poco romántica y metafórica, y ya decimos que no abarca pues, todo el material histórico, pues es fundamental pues, para entender el proceso de la historia universal. Sujeto que aglutina multitudes. Y podríamos decir, concluyendo así, pues que la famosa canción de David Bowie, Héroes, ¿no? Que dice una estrofa: nosotros podríamos ser héroes solo por un día. Podríamos replicarle a Bowie diciéndole que sí, cualquiera de nosotros podría ser un héroe, pero si llega a serlo, lo es ya para siempre, puesto que ha sido capaz de cambiar de manera decisiva pues todo el proceso de la historia universal.